Ok. Y vamos a comenzar con la oración. Señor Jesucristo, Padre bueno, Padre amado, en esta noche, Señor, entramos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote primeramente, Señor, que tú seas quien nos limpie, que nos perdone, Señor. No queremos, Señor, traer nada en nuestra vida, Señor, sino por el contrario, estar, Señor, en paz, en santidad contigo, Padre. Agradecemos tus misericordias, tu gracia, tu bondad, tu provisión, tu salud, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aún experimentar y vivir en esta semana. Señor, sabemos que todo proviene y procede de ti, Señor. Señor, aún en Eclesiastés tú nos dices, Padre, que en el día del bien gocemos, pero en el día del mal consideremos. Padre, tanto en lo uno como en el otro sabemos que estás tú y está tu misericordia y tu amor. Padre, en esta noche, tarde noche, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos y permítenos, Padre bendito, aprender de tu palabra. Permítenos, Señor Jesús, gozarnos en lo que esta noche traes para nosotros, Padre. Aún, Señor, si hay hermanos que se van a conectar, apresura sus pasos y si no, Padre, permite que posteriormente puedan ver el video, que el video que se graba sea de bendición, Señor, para aquellos que lo ven en un futuro, para aquellos que lo vuelven a ver o repetir, Padre, y aún para aquellos que sin conocerte, Padre, tú permites que puedan encontrarse estos tipos de videos, Señor, donde se indaga de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Déjenme prendo mi cámara. Está como un poco sucia, creo, la cámara. Permítanme. Creo que ya. Creo que ya está un poquito mejor, hermanos. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, hermanos. El día de hoy solamente vamos a abarcar Romanos. Todavía no vamos a acabar el capítulo 9. Vamos a leer a partir del 10, que es este. Permítanme tantito. Creo que es a partir de aquí. Sí, vamos a leer a partir del 9. Disculpen que no traiga imágenes. Pero cuando las estaba haciendo como que en la aplicación me sacaba unas imágenes súper fuera de contexto, entonces por eso no metí, pero en algunas sí están. Entonces, dice en el versículo, estamos en Romanos capítulo 9. Vamos a leer desde el 9 en adelante. Hace 8 días estuvimos viendo qué era testimonios, qué era estatutos, qué era preceptos, todos estos conceptos, hermanos, que, que nos causaban duda porque algo que veíamos es que el Señor decía, bueno, más bien dice en la palabra de Dios, que Abraham le fue contada el que él creyera y fue contada por justicia, fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque sin él tener la ley escrita, él escuchó esa ley oral, ¿sale? Entonces estuvimos viendo todo esto. El día de hoy, fíjate lo que dice en el 9. Dice, porque por la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pues bueno, ya empezamos a escudriñar este patriarca y esta matriarca que fue Abraham y Sara. ¿Sale? Si tú no has leído la historia, en Génesis, hermano, está toda la historia de cómo fue su proceder, su caminar, su fe como matrimonio, individualmente, cómo tuvieron que pasar desiertos, ¿sale? Y ahora vamos a ver otro patriarca y otra matriarca, ¿sale? Que es, ahorita lo vamos a ver, pero dice Isaac y Rebeca. Dice, vamos, ese es el versículo 10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre.
Si te das cuenta, veíamos en las sesiones anteriores que solo los hijos son los que heredan. Necesitamos ser hijos, hermano, para heredar las promesas, esa tierra prometida. Y para ser hijos, pues necesitamos la obediencia. ¿Sale? Entonces, decía que nuestro padre Abraham, ese es nuestro padre de la fe. Pero aquí también a Isaac lo llama como nuestro padre. Isaac fue hijo de Abraham. ¿Sale? Entonces, aunque Abraham tuvo mucho más hijos con Centura y con Agar tuvo a Ismael, vamos a ver y percatarnos esto, que solo Isaac recibió la promesa. ¿Sale? Los demás recibieron bendición, sí, pero la herencia y todo lo que conllevaba la recibió Isaac, ¿sale? Entonces decía, nosotros también somos parte de esa promesa, porque cuando a Abraham se le dio ese pacto, le dijo, ve las estrellas, así será tu descendencia, hermano. Entonces Dios nos tenía contemplados dentro de esa herencia, dentro de esa descendencia. ¿Sale? Entonces aquí vemos a Rebeca e Isaac. Primero, vimos a Adán y Eva, luego vimos a Noé con su familia y luego vemos a Abraham con Sara. Y ahorita vamos a ver a Isaac con Rebeca. ¿Sale? Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pero fíjate cómo lo viene entre comillas en el versículo 11. Dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Algo que podemos ver aquí es lo que nos dice la palabra de Dios. Permítanme. ¿Sí se está viendo las diapositivas? Yo espero que sí se estén viendo, hermanos, ¿eh? Creo que sí. Algo que podemos ver es que aquí dice algo muy interesante. Dice que aún todavía no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. ¿Qué te está diciendo? Isaac todavía no nacía. Isaac, cuando se le prometió a Abraham, se le dio la promesa y Abraham tuvo que esperar. De hecho, primero tuvo a Ismael, después llega lo que es Isaac, pero dice aquí que ni siquiera, hermano, ni siquiera había nacido, ni había hecho bien ni mal. ¿Por qué? Porque las obras, hermano, no son las que llaman. Quien te llama es Él. Ponte a pensar, esto me hacía pensar, hermano, mucho en tú y yo, hermano, en una vida sin Cristo, éramos muy malos, éramos personas tal vez rencillosas, envidiosas, corajudas y tal vez todavía traemos un poquito y el Señor sigue haciendo ese proceso en nosotros. Pero lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, hermanos, es que no es por obras, no es porque tú te portaste bien, no es porque tú vienes de una familia de abolengo, no es porque tú tenías o tu familia tenía riquezas. No, hermano. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Tú y yo hemos sido llamados por misericordia, por pura gracia, hermano. No para creernos, no para decir, pues yo soy elegido del Señor. No, pues yo soy siervo del Señor. A mí me ha llamado el Señor. Sí, qué bueno, hermano, que nos ha llamado. Y aún la Escritura dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos permanecen, hermano. Aunque el llamado ha sido para todos, porque ya lo venimos viendo anteriormente, que en el Señor no haya acepción de personas. Aunque todos se les llama, aunque todos se les invita, aunque todos el Señor va y toca la puerta de nuestro corazón, no todos quieren. Pero Él no ve las obras, Él no ve qué tanto o no hiciste. Simplemente Él te llama.
Por eso aquí nos está dejando bien claro otra vez, no es por obras. No es por obras, aún la escritura dice, para que nadie se jacte, se gloríe. Es por pura gracia, misericordia, amor, hermano. Sale, el Señor no vio tu condición, no vio mi condición, simplemente te llamó. Y aquí estamos para honra y gloria de Dios. Pero el que estemos aquí, hermano, tampoco quiere decir, porque podemos estar aquí, es más, en esta sesión, y seguir siendo los mismos, seguir siendo carnales. Él quiere realmente ese cambio, esa transformación en nosotros, porque ahorita que entremos a los hijos de Isaac y Rebeca, vamos a ver esa gran diferencia. Veníamos bien, Abraham, vemos un Ismael que era el primogénito, pero hizo cosas que no le agradaron al Señor y aunque también lo bendijo, no era el hijo de promesa. Quien era el hijo de promesa era Isaac. Y no es que el Señor hiciera excepción, ¿no? De, no, no, yo quiero Isaac. No, pero él ya tenía un propósito. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo pasa con nosotros. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero nosotros no nos ajustamos a ese propósito. Nos adelantamos o claudicamos. ¿Cuántas veces el Señor está diciéndonos, espérenme, y nos aferramos y ahí vamos y cometemos error tras error? O dos, definitivamente decimos, no, esto yo ya no lo quiero para mí, yo ya no voy a hacer esto, ya no voy a servir, ya no voy a ir a la iglesia y empezamos a claudicar. Cuando Él nos llamó y no por lo mucho o lo poco quisiéramos, sino simplemente en su infinito amor nos llamó así como a Isaac. Y fíjate lo que dice en el 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hemos venido viendo esto en escritura, hermano. Hemos venido viendo cómo el hijo que es primogénito termina siendo como el que no es el primogénito. ¿Por qué razón pasa esto, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Ismael era el primogénito, pero nace Isaac y está sobre él. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de promesa. El Señor ya se lo había prometido a Abraham y a Sara. Pero yo creo en su desesperación, el no ver la respuesta, aún Sara dice que decía, ¿cómo vamos a tener un hijo si a mí ya se me terminó pues lo que le sucede a las mujeres, ¿no? Así lo expresa la Biblia, la regla, y tú pues ya eres hombre también, o sea, ya eres hombre viejo, ¿cómo va a acontecer esto? Pero pues te entrego a mi sierva. Entonces a veces actuamos así como Sara, nos adelantamos a algo que el Señor ni siquiera, él ya lo sabía, porque él sabe todo, pero no era el propósito del Señor, pero nos adelantamos y aún en nuestras faltas de atención, hermano, aún en nuestros, ¿cómo se podría? En nuestras fallas, él sigue teniendo misericordia y nos arregla nuestras fallas. Y nos dice, sí, la regaste, pero vamos, te voy a ayudar a arreglar esto, como ese buen padre. Entonces, dice aquí ya está mostrando a los hijos de los siguientes patriarcas. Vimos a Abraham, Sara, el hijo de promesa era Isaac, e Isaac siguió los pasos de su padre Abraham, concibió como Dios al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, yo voy a seguir lo mismo y siguió. Pero ¿qué pasó? Cuando Isaac se casa con Rebeca, pasa algo muy peculiar. Si tú no has tenido la oportunidad de leer, te invito a que vayas también a Génesis. Y aquí es donde es importante, hermano, no podemos desaparecer el Antiguo Testamento. Es necesario irnos al Antiguo para entender el Nuevo. Estamos en Romanos y nos tenemos que ir al Antiguo, como lo conocemos como el Antiguo, para entender lo que está hablando aquí Pablo. ¿Por qué ahora nos marca a Isaac y a Rebeca? Porque acá también el menor está sobre el mayor.
Jacob arrebata la bendición. Y muchos nos hemos quedado con la idea de que Jacob es un engañador, que Jacob es el usurpador, pero no, hermano. Cuando tú investigas lo que significa su nombre, en otras palabras, es el nombre de Jacob es el que se estira para alcanzar la bendición. Y tú y yo, muchas ocasiones no nos queremos estirar. Y eso de estirar es no queremos seguir, no queremos perseverar. Nos cuesta. Por eso la palabra es bien sabia y decía, esfuerzo y valentía, aliéntese tu corazón, anímate, porque no va a ser fácil, no es fácil, pero tenemos a un Dios tan grande, hermano, con nosotros, que Él nos ayuda aún en esa dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob y Esaú venían en el vientre de Rebeca y aún en el vientre de Rebeca se estaban peleando, ¿no? Jacob quería nacer el primero y dice que jalaba a su hermano Esaú. Bueno, sale Esaú, Esaú hermano, hasta ahorita siempre que tú veas en la palabra de Dios, Edón es Esaú, Esaú es Edón y Edón significa rojo o rojizo, ¿sale? Entonces, es un dato peculiar que nos da la escritura. Los estudiosos dicen, y bueno, creo que también lo marca la escritura, que era pelirrojo, ¿sale? Entonces, Esaú nace primero, pero vemos muchas cosas en Esaú. Aquí a lo mejor podrías decir con Ismael y Isaac, no, pero es que Ismael tenía que haber exigido sus derechos. Hermano, aunque Ismael hubiera exigido sus derechos, el Señor ya había dicho que Isaac era el hijo de promesa. Y el Señor no puede revocar algo que él ya prometió. Una, aquí con Jacob y Esaú, los dos nacieron. A lo mejor primero nació Esaú y después Jacob, pero venían en el mismo tiempo de gestación, ¿no? No sé, no, creo no se llaman gemelos, creo son cuates, no recuerdo cómo se llama ese término, pero creo que la escritura sí lo llama gemelos, que venían en el mismo tiempo de gestación de Rebeca. Nace primero Esaú y después Jacob, pero acontece algo con Esaú. Dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muchos ateos, hermanos, se han atrevido a decir que Esaú era la víctima y que Jacob era el engañador, que cómo es posible que Dios haya permitido esto, que porque lo que hizo Jacob fue robarle a su hermano. Pero te digo algo, hermano, no es que le hayan robado, es que él menospreció. Y ahí el asunto, hermano, porque a veces el Señor nos da, pero menospreciamos porque lo tenemos en poco. Ponte a pensar en algo que a lo mejor para ti ha sido poco, hermano, pero para otra persona, eso poco que a ti se te hace, otra persona lo desearía y quisiera estar en tu lugar. No nos vamos muy lejos. El otra vez el Señor me permitía ver y experimentar esto, ¿no? Y veía una publicación en una red social que decía, ten cuidado de lo que te quejas, porque si te quejas del trabajo que tienes, muchos quisieran tu trabajo. Si te quejas de la casa que tienes, muchos desearían esa casa que tienes. Y empieza a decir varias cosas que pues nosotros hacemos mínimo, ¿no? Y el otra vez, te lo digo para vergüenza, estaba cambiando muebles, porque me encanta cambiar muebles de la casa, me aburro que estén de un solo lado y cada mes me pongo a cambiar muebles. Y llegaba mi esposo y le decía, ya no sé de qué manera acomodarlos, ya se me fueron las ideas. Y digo, es que la casa está chiquita y ya no sé de qué manera acomodarlos. Pero inmediatamente me habló el Espíritu Santo y me dijo, pues tu casa chiquita la desearían otros. Y yo así de, oh sí, perdón, Señor, no está chiquita, no está chiquita, es una bendición, ¿no? Es una bendición el que tú tengas contemplado este techo, ¿no? Entonces, aquí es, ¿por qué te doy este ejemplo, hermano? Porque es algo que pasó con Esaú. En el libro de Malaquías, cuando tú te vas a Malaquías, el Señor empieza diciendo esto.
A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué el Señor aborreció a Jacob? Porque tuvo en poco, hermano. Acompáñame. Vamos a la Biblia, es que no la he abierto. Acompáñame a Génesis. Ya vimos, ya trabajamos con Isaac, con Abraham, con Sara, ¿no? Pero ahora vamos con los siguientes, que aún lo marcaba ahorita, su padre Isaac. Ahora ya no marca padre Abraham porque ya el Señor lo había llamado a dormir. Ahora vamos con Isaac. Es Génesis. ¿Por qué el Señor dice que lo aborreció? Hermano, tengamos mucho cuidado porque a veces cuando despreciamos algo que el Señor nos ha dado, no creas que el Señor dice, ay, sí, tiene razón mi hijo, le hubiera dado otra cosa. No, hermano. El Señor te hace considerar que eso que Él nos ha dado, a lo mejor a nuestros ojos es poco o es pequeño, pero aún sea pequeño o sea muy grande, hermano, es por su mera gracia y misericordia. Fíjate lo que dice Génesis, Génesis 25, Génesis 25, versículo 30. Y fíjate, vamos a empezar desde el 27. Y dice, está en la pantalla. Y crecieron los dos niños. Bueno, todo este capítulo, hermano, si tienes la oportunidad de leerlo, léelo. Aquí vienen los descendientes de Abraham y Centura, los otros hijos que tuvo Abraham, después de Isaac y Ismael, después viene la muerte y sepultura de Abraham, luego vienen los descendientes de Ismael. El Señor le había dicho a Abraham, también Ismael lo voy a bendecir y le voy a dar, van a ser 12 príncipes. Si tú empiezas a contar aquí los hijos de Ismael, son 12 príncipes, para que tú veas que el Señor cumple, cumple lo que él prometió. Y luego viene el nacimiento de Jacob y Esaú, lo que ahorita te estaba diciendo. Pero vamos a leer esto porque creo que es importante. Ahora, algo muy interesante, hermano. Las matriarcas eran estériles. ¿Es coincidencia? No, hermano, es una diosidencia. El Señor necesitaba ponernos testimonios en los que para los hombres era imposible. En este momento, hermano, ponte a pensar. Ahorita hay muchos tratamientos para que la mujer se pueda embarazar y gloria a Dios por ello, porque aún el Señor ha velado por esa ciencia. Hay inseminaciones artificiales y entre muchas cosas que la mujer y el hombre también puede tratarse para poder procrear y tener sus hijos. En este tiempo, hermano, no había eso, no había eso. Tenían que usar su fe, tenían que usar sí, esa fe, lo que hablábamos hace 8 días. Ahí estaba una ley oral y en Moisés ya vemos una ley escrita. Y en Ezequiel dice que ahora la ley iba a estar ¿en qué? En nuestro corazón. Pero aquí no había ese tipo de tratamientos. Pero, y fíjate, y ellos que eran ricos, porque el Señor dice que Abraham era muy rico, hermano, y Jacob igual. Si ellos sí podían haber costeado un tratamiento, pero el Señor permite estos testimonios para ver lo que dice la Escritura. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Y fíjate lo que dice. Entonces, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, en Padar Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Oró. ¿Él lo aprendió solito? Ese ejemplo de orar venía de su padre, porque Isaac estaba consciente cuando el Señor le dio la instrucción a Abraham de ve y entrégame a tu hijo en tal monte. Isaac sabía que una de las cosas que podemos hacer
es ir y orar. Señor, esto es imposible a los hombres, pero tú eres el Dios de mi padre. Mi madre era de tal edad. Yo me imagino la oración de Isaac, hermano. No dice cómo fue la oración de Isaac, pero yo me imagino en mi absurda y tonta opinión que Isaac dijo, mi madre era grande, mi padre era grande, y tú concediste que yo viniera, Señor, al mundo, que yo fuera el hijo de promesa. Pero ve ahora, Señor, me he casado con Rebeca y es estéril también. Algo que vemos en Isaac es que venía el ejemplo de su padre Abraham. Hermano, y esto es una gran enseñanza, hay que dejar ejemplos. Ejemplos buenos a nuestros hijos, que cuando ellos se hallen en una situación bien complicada, sepan, mamá y papá doblaban rodillas, papá y mamá iban al cuarto de oración, papá y mamá se ponían en un sillón a orar, papá y mamá en los momentos más complicados, ellos buscaban de Dios. Eso fue lo que hizo Isaac. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y fíjate que dice, y lo aceptó Jehová y concibió de Rebeca su mujer. ¿Por qué dice, y lo aceptó Jehová? Porque el Señor tiene en su mano el poder de dar vida o dar muerte, de desatar bendición o no desatar bendición, hermano. Pero también veíamos el otra vez, si hay cosas que están estorbando en nuestra vida, es difícil que nuestra oración sea contestada, hermano. Por eso es necesario que siempre que entremos a orar, pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas, hasta por los mínimos detalles, hermano, ponte a cuentas. ¿Sale? Y dice el 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fíjate, ella sentía ese pelear, imagínate, yo me imagino que se movían tanto que ella se sentía hasta mal. Yo no me imagino el dolor de espalda, de piernas, hermano, yo que padezco de varices, no me imagino cómo tenía los pies, si es que padecía Rebeca algo así, pero ella sentía cómo se estaban pues luchando entre ellos. Y ella como que se desespera porque dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a consultar a Jehová. Otra mujer, hermano, que habla de oración. A veces nosotros decimos, ¿cómo esto se lo voy a pedir a Dios? ¿Cómo esto le voy a preguntar a Dios? ¿Cómo le voy a comentar esto a Dios? Hermano, coméntaselo, díselo. Dice, y le respondió Jehová a su pregunta. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos, sí lo marca como gemelos, en su vientre, y salió primero rubio, y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, lo traía agarrado del calcañar, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, aquí confirmamos lo que realmente significa el nombre de Jacob, alcanzar la bendición. Él no se soltaba. Y vemos aquí esta parte, porque el Señor dice que en Malaquías 1 dice que a Jacob amó, pero a Esaú aborreció. Fíjate. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro a la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, su hermano era un cazador, ¿no? Vamos a llamarlo imperactivo, hermano. Pero Jacob era tranquilo, habitaba en tiendas. Dice el 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó
Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, aquí, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú su primogenitura. Hermano, la primogenitura era una bendición, y Esaú la despreció. Y todo comienza desde que él venía cansado por la casa, porque estuvo trabajando tal vez mucho tiempo para hacerle el guiso a su papá. Pero, hermano, el enemigo a veces usa nuestro cansancio, nuestro estrés, nuestro mal día, nuestra tristeza, nuestra amargura, para que desviemos nuestra atención y menospreciar lo que Dios nos ha dado y dejarlo como lo dejó Esaú, venderlo, tenerlo en poco. Tal vez tú y yo no lo vendemos por un plato de comida, pero tal vez, hermano, muchas veces preferimos a lo mejor hacer otras cosas que a lo mejor invertir a leer en la palabra, al estar buscando de Él orando. A lo mejor estamos en otras cosas y empezamos a dar esa primogenitura sin darnos cuenta. Porque el enemigo no hace falta, hermano, que venga y te diga esto es pecado. Lo único que él necesita, ¿sabes qué es? Distraernos. Obteniendo nuestra distracción, él es feliz. Solo necesita eso, distraernos para no estar en el Señor. Aquí Esaú menospreció. Él tenía la oportunidad de decir, pues vendré muy cansado, hermano, muy agotado, pero mi primogenitura no se vende porque esa solo la da Dios. Y no. Fíjate cómo lo marca Hebreos, hermano. Y aquí volvemos a confirmar por qué, o sea, Esaú no es la víctima, hermano. Esaú fue quien menospreció lo que Dios le había dado. Y te lo confirma Hebreos. Yo creo que estas escrituras sí las hemos leído. Hebreos 12, hermano. Hebreos 12, versículo del 15 en adelante. Dice la palabra de Dios. Fíjate cómo dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, perdóname, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermano, dice, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor te da avisos, el Señor te da, pero si tú lo desechas, a una Coré le decía, ¿tienes en poco que te haya puesto como levita? ¿Por qué? Porque Corea a fuerzas quería ser el que hablara, el ser como Moisés. No, pues es que yo quiero ser como Moisés. Y el Señor le dice, ¿te fue poco que fueras levita? Lo mismo, hermano, el Señor nos dice en esta noche, ¿qué te es poco? ¿Qué te es poco? Hermano, yo te decía ahorita a un inicio, solo los hijos
son los que heredan, los hijos de promesa. Pero si nosotros actuamos todavía en la carne, como lo hizo Esaú, ¿cómo es que actuó en la carne? Estaba cansado. Se deleitó más en ese plato de lentejas. Y podríamos justificar mucho. Ah, es que, pues hermana, es que venía de trabajar, venía de la casa, pues para prepararle el guiso a su papá. Pero hermano, había otras salidas. Yo te aseguro que había otras salidas para que él no pusiera en juego la bendición de la primogenitura. Cuando tú sigues leyendo la escritura, te vas a dar cuenta que Esaú se casó con cananeas, con hititas, con es que se me olvidó el nombre de la otra nación. Y dice la palabra que fue mucha amargura y mucha tristeza para Isaac y Rebeca. Entonces, hermano, hoy nos dice eso el Señor. Fíjate, lo que continúa diciendo, es que está como trabado esto. Mm, dice, aquí, fíjate lo que dice. 14. Este es el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque podríamos decir, no, si fue injusto, porque pues él no era el primogénito Jacob, su hermano venía de trabajar. No, es injusto porque ¿cómo le va a dar la primogenitura a Isaac y no a Ismael? En ninguna manera, hermano. En ninguna manera, porque fíjate lo que dice la siguiente escritura. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aún no recuerdo si era uno de los discípulos y que le decía, ¿y a ti qué? ¿No? Esa frase, creo que muchos de nosotros la tenemos bien grabada, ¿no? A veces cuando nos estamos quejando a lo mejor de alguien o de algo, y el Señor nos recuerda eso, ¿y a ti qué? Yo soy Dios y yo del que quiero tengo misericordia, del que quiero me compadezco, al quien quiero lo, 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 le doy mi bendición y punto, se acabó. Entonces, hermano, no despreciemos lo que el Señor en esta noche nos quiere decir, hermano, es que no despreciemos. Pablo sigue hablando de la elección de Israel. Nosotros también debemos de creer que somos hijos de promesa, esos hijos de promesa, pero para ser hijos pues tenemos que obedecerle. Y aparte de obedecerle como Isaac lo estaba haciendo, tenemos que ser como Jacob, estirarnos para alcanzar la bendición. No solamente en Jacob se ve cuando está con su hermano en el vientre. Posteriormente dice la escritura que viene un ángel y me gozo, ¿no? Esa parte me gusta mucho de Jacob y que empieza a pelear, bueno, ¿no? A como, sí, como a querer la bendición Jacob y no lo deja ir y ya va a amanecer y el ángel, déjame ir porque ya va a amanecer, por favor, no, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y se ve que aunque Jacob era más tranquilo, porque la escritura dice, y Jacob pues habitaba en tiendas, así lo dice, ¿no? Le gustaba luchar por la bendición, a alcanzar la bendición. ¿Y sabes cómo se le llama eso, hermano? Perseverancia. El camino en Cristo, hermano, es perseverancia. No es cuánto tengo como cristiano, no es cuánto sirvo, cuántos ministerios tengo. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de perseverar. Y esa perseverancia, en esa perseverancia, tu mirada, mi mirada debe de estar en Él, que es el autor y consumador de la fe. Porque si yo estoy perseverando y de repente volteo a ver al de al lado,
me voy a distraer. Si yo volteo a ver al del otro lado, me voy a tal vez desviar. Entonces mi mirada debe de estar en él. Ok, tengo que ser hijo y para ser hijo tengo que obedecer lo que él me ha mandado. Pero posterior a ello, que ya soy hijo, tengo que estar permaneciendo. El Señor les decía a unos judíos, esto viene en el Evangelio de Juan, le decía a unos judíos que estaban convirtiéndose, ¿no? Que lo estaban aceptando como el Mesías. Les decía, eh, ustedes si quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Y nuevamente en Juan les dice, yo soy la vid, separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí y en lo que digo. Entonces, hermano, hay que permanecer en él. Ser obedientes, ok. Permanece, permanece, permanece. Y el permanecer es actuar como Jacob. Estar queriendo todo el tiempo alcanzar esa bendición. Esa bendición que el Señor la tiene ahí, pero que muchas veces por las distracciones no la queremos tomar, hermano. Nos va a pasar como Esaú. Estoy cansado, ya me cansé. Prefiero claudicar. Prefiero irme por el camino ancho, porque el angosto ya me raspó, ya me lastimó, ya me decepcionó. Y no, hermano, no debe de ser así. Decía el Señor, no depende, hermano, no depende de ti, de mí, del pastor. No depende de las circunstancias, de qué tan inteligente podemos ser. No depende de eso. No depende de cuántos versículos me sé de la Biblia, cuántas veces he leído la Biblia. No depende del estatus, de si tengo licenciatura, ingeniería. No depende de eso. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y cómo podemos seguir en este sentir, hermano? Llenándonos de su Santo Espíritu. Vámonos a las últimas escrituras. Prepara tus comentarios, hermano. Fíjate algo que me llamaba mucho la atención. Lucas, le vamos a dejar hasta ahí de Romanos. Todavía nos falta acabar un poquito para el versículo 9, pero le vamos a dejar ahí porque lo que sigue es todavía mucho más como sacarle más la carnita a la escritura. Lucas, hermano, estas son las dos últimas escrituras. Lucas, pon mucha atención. ¿Cómo puedo permanecer en él, hermana? Si la vida nos da golpes bajos, tenemos decepciones, a veces estamos hasta acá y luego hasta allá, ¿cómo poder permanecer en él? Jesucristo nos da un ejemplo, hermano. Creo que es de los mayores ejemplos o el mejor ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Es Lucas 4:1. Fíjate cómo dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pon mucha atención. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se llenó del Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Te acuerdas que estaba en ayuno? ¿Te acuerdas que estaba dándole prioridad al Espíritu y no a la carne? Tú y yo es lo que tenemos que hacer. Hacer que la carne muera. ¿Cómo poder hacer que la carne muera? Matándola de hambre, hermano. ¿Cómo es matarla de hambre? Aunque la carne quiera una cosa, no. Busca del Señor, ora, lee, ayuna. Es algo que el Señor estaba haciendo, alimentándose. Dice que después, dice, lleno del Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. O sea, él ya a través del ayuno ya se había llenado del Espíritu Santo. Entonces, por el Espíritu va ahora sí al desierto para que pasara esto. Dice que él tuvo hambre. Y empieza una serie de tentaciones. Pero ¿cómo le contesta el Señor? Capítulo 4, versículo 4. Mm, escrito está. Le dice, escrito está.
algo, hermano, que podemos, o yo lo veo aquí. Él le dice, déjame ver, Jesús le respondió, escrito está. Y fíjate más adelante, aquí le dice en el 8, porque escrito está. Bájate más abajo en el 10, porque escrito está. Todas las veces que Satanás lo quería tentar, el Señor le decía, escrito está, porque él ya se había llenado del Espíritu Santo. Pero fíjate lo que dice el, este mismo capítulo, versículo 14. Decía acá arriba, lleno del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice aquí. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Acá dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Y acá, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Primero estaba lleno y después regresaba con el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo puedo estar en el poder del Espíritu Santo? Tengo que matar la carne de hambre y enfocarme en buscarlo a Él. Hermana, ¿tengo que hacer un ayuno de 40 días y 40 noches? No, hermano. Tú y yo sabemos en qué nos deleitamos, cuál es esa azúcar que nos da satisfacción todos los días y que nos hace distraernos de lo que el Señor tiene para nosotros preparados a través de una lectura, a través de la oración o bien el ayuno. Entonces, él dice que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él ya había estado en ayuno y le dio hambre. Entonces el espíritu lo lleva al desierto, empiezan las tentaciones, pero él siempre le contesta a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Y dice que después de que sale del desierto, él empieza su ministerio, pero ahora ya está con el poder del espíritu. ¿Por qué dice que con el poder del espíritu? Porque salió de la tentación. Pudo vencer la tentación. ¿Y cómo venció la tentación? ¿A través de qué? De la palabra, porque le dio prioridad a su relación con el Padre. Tú y yo podemos estar en un servicio, hermano, pero podemos estar desnutridos espiritualmente. Entonces, hermanos, esta noche el Señor nos invita a que no menospreciemos lo que el Señor nos ha dado. Hablando de cosas tanto materiales y mucho más las espirituales, hermano, no tengamos en poco. No nos distraigamos por el cansancio, por la tristeza, por las decepciones, por lo que ha acontecido. No, permanezcamos en Él. Señor, yo quiero estar llena del Espíritu Santo y andar en el poder del Espíritu Santo. Carolina, tienes que hacer morir la carne, que tu carne se muera de hambre. Busca. Busca de mí. Da prioridad a lo que prioridad. Colosenses dice, busquen las cosas de arriba, no las terrenales. Entonces, hermano, el día de hoy este era el tema. No sé si alguien quiere participar, comentar algo. Adelante están los micrófonos abiertos. Pueden participar. Participen, ¿eh? Si no, pregunto. No es cierto. No, hermano, nadie quiere participar. Hola, Carito. Hola, Sai. Noche, Dios les bendiga. Igualmente, Sai. Este, pues gloria a Dios por la palabra. Fíjense que me llamaba mucho la atención precisamente esa parte en la que dice que pues él estaba cansado y estaba pues abrumado, ¿no? De que venía de trabajar y demás. Y a lo mejor de la necesidad que él tenía de alimentar
pues su cuerpo. Y algo que el Señor me ha estado enseñando estas semanas es precisamente el aprender a descansar en Él. Ayer les comentaba, no me acuerdo si ayer antes les comentaba sobre la cita que viene, bueno, vienen varios de los evangelios, de cuando Jesús duerme en la barca Mm, y dice que él, pues estaban las tormentas, estaba la tormenta, estaba todo y nos llamaba mucho la atención porque dice que estaba durmiendo en la proa, o sea, uno se imagina que estaba abajo en un cuarto o algo así, pero no, o sea, literalmente estaba en la parte de enfrente del barco, o sea, en la mera punta ahí estaba acostadita, ¿no? Y pues no creo que tuviera muchas comodidades y sin embargo estaba ahí durmiendo, o sea, ni siquiera estaba acostado, estaba dormido. Y pues imagínense, o sea, el nivel de oscuridad de pues ese lugar en el mar, ¿no? De entrada pues es muy oscuro y imagínense quién sabe hasta dónde estaban, el movimiento de las olas y todo. Y ellos pensaban que iban a morir. O sea, ellos decían, no, pues ya de esta ya no salimos, ¿no? Y sin embargo, él estaba descansando, él estaba durmiendo. Y cuando lo despiertan, él detiene el asunto y aún ellos les daba miedo que lo hubiera hecho, porque decían, ¿quién es este, no? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y pues realmente nuestro Señor Jesús desea que aprendamos a descansar en Él, porque muchas veces cuando estamos abrumados en la vida, cuando nos desilusionamos, cuando estamos cansados o hasta hartos, es precisamente porque estamos queriendo llevar las cosas por nuestras propias fuerzas. Queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Les quería compartir estas citas. La primera viene en Mateo 11:28 y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sí, realmente lo que el Señor nos pide es que aprendamos de Él, que aprendamos a vivir esa vida primeramente en fe, sabiendo que Él tiene el control de todo, pero también en mansedumbre y en humildad, porque muchas veces eso es lo que hace falta para poder tener esa paz. Y también les quería compartir esta otra cita, viene en Filipenses 4:4, dice así: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y me llamaba la atención porque precisamente dice aquí que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el Señor nos muestra que no necesitamos entenderlo todo, sino que solo necesitamos creer. Y por último, también quería compartirles en Lucas 5:12 viene una historia en la que Jesús sana a un leproso. Pero me llama la atención porque el último versículo dice así, en el 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y precisamente la importancia de tomar ese tiempo especial para apartarnos y estar con él
es lo que nunca podemos dejar de lado. No podemos porque hay muchos afanes en la vida, pero yo creo que lo principal para nosotros siempre debe ser el pasar ese tiempo con Él. Siempre tomarlo a Él en primer lugar y así poder descansar en Él. Hace ratito escuchaba a una chava que hablaba sobre neurología y decía precisamente que pues nuestro Señor Jesús también pasó pues mucho estrés y muchas situaciones, ¿no? Y ya lo tratan en ese video, pues lo explican todo lo que él pasó y demás, ¿no? Pero sin embargo, explican algo más, que neurológicamente los seres humanos no somos capaces de tener estrés y agradecimiento al mismo tiempo. Nuestro cerebro no está adaptado para eso. Cuando nosotros estamos pasando una circunstancia de estrés y llevamos ese estrés a la oración con agradecimiento, en lugar de queja, agradecimiento. En lugar de enojo, agradecimiento. Entonces automáticamente nuestro cerebro cambia esa perspectiva y saca el estrés y la depresión de nuestro cerebro. Entonces es increíble conocer la perfección y el amor que el Señor invirtió en cada uno de nosotros. Y pues gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Sí, hermanos, hace rato, gloria a Dios por la cita de Trabajados y Cargados, porque hace rato estaba escuchando un testimonio de la esposa de un pastor. Ahorita el pastor, creo que sí se los he comentado, el pastor falleció de cáncer y ella pues se queda pues así como, ¿y ahora qué no? Creo que Señor, ya mi tiempo de ministerio ya acabó, creo que ya es tiempo de jubilarme, ella siendo joven, ¿no? Y un día dice que llegó a casa de su mamá y que dijo, es que yo creo, o sea, yo creo en las promesas del Señor, yo creo en la palabra, pero no sé cómo aterrizarla. Por ejemplo, le decía a su mamá, dice la palabra que el Señor Jesús dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados que yo los haré descansar. Pero ¿cómo es eso, mamá? ¿Cómo lo hago? ¿No? Dice que ella estaba desesperada por ese duelo que estaba atravesando y dice que su mamá le dijo, pues yo escuché eh, que los camellos, cuando ya están extremadamente cansados y desesperados, se acercan a su dueño, se ponen de rodillas para que les quite la carga. Y una vez que ellos se ponen de rodillas y le quitan la carga al camello en el desierto, ellos ya se pueden ir a dormir, se descansan. Y dice que ella inmediatamente prendió el chip y dijo, tengo que ir de rodillas, tengo que estar de rodillas más tiempo. Y dice, solo así, hermano, comprendí él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y dice, solamente estando de rodillas ante él. Entonces, hermano, cuánta enseñanza. Y como se decía ahorita, no es de entender, no es de comprender, es de permanecer. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dice Eclesiastés 5, no, espera, ya me estoy equivocando. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. El que tú puedas agradecer de todo corazón por el plato de alimento que Dios trae a tu mesa, el que tú puedas agradecer que en tu casa todos estén sanos, el que de verdad puedas apreciar despertar un día más. Dice la palabra que eso es don de Dios, porque muchas veces ya lo damos por hecho. Sabes que mañana te vas a parar, que vas a andar corriendo para hacer muchas cosas y que al día siguiente es lo mismo y al que viene después de ese lo mismo, pero a veces nos portamos como si tuviéramos la seguridad de que así va a ser, y eso no es cierto,
porque solo Dios sabe de qué forma pudieran cambiar las cosas o van a cambiar tal vez, pero nosotros pues como no lo sabemos, pues damos por hecho que lo que tuvimos hoy lo vamos a tener mañana. Y llega el momento en el que a lo mejor hay algo que no sé, a lo mejor en su momento te costó mucho trabajo tener y ya una vez que lo tienes, pasa como con Esaú. Pues ya como que dices, ah, pues sí, está padre, pero ¿y luego qué? Ya no lo disfrutas, ya pierdes esa capacidad de asombro, ya se vuelve parte pues de algo más de lo mucho que con lo que Dios te bendice. Pero cuando Dios te permite realmente valorar, es como la salud. Para quienes hemos tenido la bendición de estar internados en el hospital, cuando estás ahí, lo que quieres es salir. Y una vez que sales, el primer día te sabe a gloria y el segundo ya volviste a la rutina. Entonces, a- pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de apreciar, de agradecer y de disfrutar, porque incluso el disfrutar de todas esas cosas también viene a ser una bendición. ¿A cuántas personas Dios nos ha dado la oportunidad de conocer que tienen muchas cosas materiales, pero aún así no son felices? Entonces, a veces menospreciamos las cosas que tenemos porque tal vez no son lo que quisiéramos, pero realmente es lo que necesitamos. Entonces, cuando Esaú vende su primogenitura y no se pone a considerar realmente lo que esto implicaba, yo creo que Dios la había, si algo tiene, es que en su infinita misericordia nos da muchas oportunidades. Y a lo mejor, aunque él sabía que pues él no era finalmente el hijo al que se le iba a heredar esa bendición, yo creo que si su actitud hubiera sido diferente, también hubiera alcanzado bendición por parte de Dios. Porque al final, si algo quiere para nosotros es eso, bendecir nuestras vidas. Pero ¿qué actitud estamos tomando? ¿Realmente estamos agradeciendo? Porque no solo vendió la primogenitura, dice la palabra que cuando él buscaba mujer, él sabiendo que no era lo que Dios había establecido, iba y buscaba mujeres extranjeras. Entonces, no, realmente no apreciaba ni las bendiciones, ni procuraba el andar en el camino de Dios, aunque los dos habían sido criados y educados de la misma manera. Incluso el que te puedan instruir en la palabra también esto viene a ser una bendición, que también hay que atesorar y hay que aprender a aprovechar, como todas las bendiciones que Dios nos da. Entonces, pues consideremos si realmente estamos apreciando y aprovechando todo lo que tenemos, porque finalmente somos administradores, de todo vamos a dar cuentas, pero aún así Dios nos concede el poder disfrutarla siempre y cuando aprendamos a ser agradecidos, pero de corazón. Eso era todo, Carito, que Dios les bendiga. Gloria a Dios, sí, como decía Hebreos, no sea que haya entrado una raíz de amargura, hermanos, porque vimos el no, porque me decepcioné aquí, porque ya no salieron las cosas bien aquí, porque me defraudaron, porque me engañaron, porque me traicionaron, porque no es lo que esperaba, y entre esa raíz de amargura. Aún eso lo vemos con Caín. Él había regado, pero si él en lugar de dejar entrar esa amargura, esa envidia, ese coraje, esos sentimientos carnales, hubiera dicho, Dios, perdóname, me quiero esforzar más para la siguiente. Tú enséñame cómo a ti te agrada las cosas. Hubiera sido totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos dejan entrar esa raíz de amargura, entonces empiezan muchos sentimientos a aflorar en la carne. Odio, resentimiento, envidia, chisme, coraje, muchas cosas, hermano, muchas cosas, a tal grado, Caín, ¿qué hizo? Matar a su hermano.
¿Qué pasó con Esaú? En lugar de decir, híjole, Señor, sí, la regué vendiendo primogenitura, ya no puedo hacer más, pero sí te pido que me perdones y que también me bendigas. La regué, Señor, me dejé llevar por el cansancio, por el estrés, por la fatiga. Perdóname, pero es la actitud, hermano. Como decía ahorita, la actitud, ¿qué actitud tenemos ante tantas situaciones difíciles? ¿Una actitud de agradecimiento o una actitud de claudicar y botarlo todo y decir, no, yo ya no sirvo, no, yo ya me voy de la iglesia, no, yo ya esto, ya ni es más, ya ni creo en él? No, hermano, tiene que haber una actitud, una actitud. Por eso Nehemías dice, el gozo del Señor es su fortaleza. Porque estaban en un momento bien crucial, hermano, donde el enemigo llegaba y quería derribar los muros. Y por eso estaban con una mano con la espada y con la otra construyendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar alertas, pero aún decía, el gozo del Señor es su fortaleza, es su fuerza. Porque lo veíamos hasta ahorita el último, no es del que quiere ni del que corre, hermano, es del que Dios tiene misericordia. No es cuánto tenemos, cuánto estatus social, cuántos ministerios, cuánto tiempo llevo de cristiano. No, hermano, no es por ahí. Es del que Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, pues vamos a pedirle al Señor que nos enseñe más a ser agradecidos, valorar cada cosa que Él nos da, sea en la iglesia, sea en casa, sea en lo laboral, en lo familiar, que todo el tiempo le agradezcamos. ¿Sale, hermanos? Pues vamos a dar gracias, hermanos, por la palabra y, hermano, pues hay que estar orando y llenarnos de su palabra de Él para que cuando venga la tentación podamos decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y no solo ser llenos del Espíritu Santo, sino llegar con el poder del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, levantamos nuestras manos, Señor, en señal de agradecimiento, Señor, porque solo tú mereces, Padre. Gracias, Señor, por todos los momentos, Señor, que nos haces vivir durante toda la semana, por esos momentos de provisión, por esos momentos que hay paga para nuestro trabajo, pero también te agradecemos por esos momentos donde tal vez no hubo paga, donde nos estamos viendo limitados en muchas cosas. Gracias, Señor, por los tiempos y las temporadas de salud, Señor, donde andábamos de aquí para allá y haciendo y deshaciendo, Señor. Pero también, Señor, muchas gracias por las temporadas donde nos guardas, donde dices, es necesario que te vayas a checar, es necesario que vayas a hacer esto, es necesario que te tomes tal medicamento. Muchas gracias, Señor, aún por esas temporadas, Señor, porque todo es bueno, Padre. Señor, muchas gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Gracias aún, Padre bendito, por aquello, Señor, que aún sigue siendo una respuesta no. Pero aún, Señor, eso no cambia, Señor, el amor que nosotros sentimos para ti. Porque sabemos que sea el sí o sea el no, Padre, eso no depende, Señor, de nosotros. Todo depende de ti y por algo, Señor, tú todavía no das la bendición, Señor. Señor, en esta noche te pedimos que no haya nada que estorbe nuestras oraciones. Si hay pecado, si hay alguna situación carnal en nuestra vida, Señor, algún sentimiento de carne, Padre, te pedimos que nos perdones. Señor, quita toda raíz de amargura, todo cansancio, toda tristeza, todo aquello que nos duele, Padre, y permítenos, Señor, entregártelo a ti, Señor Jesús. Ayúdenos a entregar y descansar como se hablaba ahorita, aprender a descansar en ti, Señor, en tu soberanía, Señor, sabiendo que cada día trae su propio afán, Padre, y que solo tú tienes en tu palmo, Señor, el poder, Señor, de hacer las cosas. Para ti no hay nada difícil, Padre bendito. Señor, guarde nuestro corazón, porque nos has dado tantas cosas, Señor, que no tendríamos cómo pagarlas, Padre. Pero queremos agradecerte, Señor, no quejarnos, Señor, no quejarnos, Señor.
porque aún todo lo que nos has dado, Señor, ha sido por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias por lo que nos has quitado. Gracias, Señor, por esas llamadas de atención. Gracias por tu exhortación. Gracias, Señor, por esos momentos donde nos das palabra de promesa. Gracias, Padre, por todo, Padre, porque sin ti, Padre, no seríamos nada. Es más, no sabríamos ni cómo. Pero muchas gracias, Padre amado y Padre bendito. En esta hora, Señor, entregamos todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras situaciones difíciles, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo. Todo lo entregamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú harás la obra en cada área de nuestra vida, Padre. Señor, guárdenos, Señor, guárdenos, Padre, de menospreciar, Señor, lo que tú nos has dado o tenerlo en poco. Y permítenos, Señor, ser como Jacob, estirarnos para alcanzar la promesa, estirarnos, Señor, para alcanzar esa bendición. Y eso de estirarnos es no comprender, no entender, sino permanecer. Padre, tú eres la vid verdadera. Permítenos permanecer en ti, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Señor, muchas gracias por el tema del día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad de conectarnos, Señor. Guarda a mis hermanos, cuídalos, bendícelos donde quiera que estén, Señor. Procúralos, Padre. Y aún, Señor, cualquier situación que estén pasando, Señor. Sé tú, Señor, su consuelo, su doctor, su ayuda, su bandera, Señor, en todo tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, por el tema, Señor, y sigue renovándonos, Señor, nuestras fuerzas y permítenos descansar en ti. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, la paz del Señor con ustedes. Descansen, cenen rico y nos estamos viendo. Bye, un abrazote. Dios les bendiga. Ay, Dios Bye. te bendiga. Igual, bye. Ay, Dios.